Listo. Entonces, empezamos con el caso 1, ¿no? Estamos en noviembre del 2018 y una empresa exportadora de espárragos ha hecho 2 embarques con destino a Europa y tiene en su flujo de caja los siguientes ingresos proyectados. Para febrero 2019, $200.000. Para abril 2019, $300.000. Como el dólar ha estado subiendo entre octubre y noviembre de 2018, existe la preocupación si se mantendrá dicha tendencia en el tipo de cambio, o por el contrario, habrá una caída en los próximos meses. Es por eso que deciden cotizar tipos de cambio en el mercado forward. Antes de avanzar, yo les pregunto a ustedes, si esto fuese no en 2019, si no fuese ahora en el 2021, y ustedes fuesen los exportadores, ¿ustedes tendrían la preocupación del exportador? Porque ¿qué cosa es un forward? ¿No es cierto? O en general un derivado. Un derivado es un contrato privado normalmente, ¿no es cierto?, que fija a futuro el precio de un activo, de una transacción financiera o de una transacción comercial. Fija hoy el precio a futuro de algo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un exportador que va a tener exportaciones, 2 exportaciones, en febrero y abril de 2019. Entonces, él dice, bueno, el dólar está subiendo, pero la tendencia no sabe si se mantendrá esa tendencia y quiere hacer una operación forward. ¿Por qué creen ustedes que el exportador quiere hacer una exportación forward? Por favor, ¿por qué creen ustedes que el exportador quiere hacer una operación forward? Nicole, ¿qué piensas tú? Bueno, porque sus ingresos son en dólares, pero como está aquí y tiene obligaciones con otras personas en soles, como con sus trabajadores, tiene que pagar en soles. En ese sentido, los ingresos que están en dólares tienen que cambiarse. Y si baja el tipo de cambio, no va a poder hacer frente a sus obligaciones. Eh, y por eso sería el forward, en ese caso. Efectivamente, efectivamente. Él tiene la percepción de que el tipo de cambio podría caer y por tanto sus ingresos en soles podrían achicarse, ¿verdad? Entonces, previendo eso, él tiene la idea de hacer un contrato forward para evitar esa posible caída en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿ustedes creen que si esta situación se diera en este momento, el, el- el- el exportador pensaría en hacer un contrato forward? Antonella, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que le interesa al exportador? ¿Que el tipo de cambio suba o que el tipo de cambio baje? Madeleine, Mireia, Que suba. claro, que suba. Porque mientras, como él tiene sus ingresos en dólares, le pagarán más soles por esos ingresos cuando la moneda, el sol se deprecie, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y lo que yo les pregunto a ustedes es, hoy, en estos momentos, a un día de las elecciones, ¿cuál es, así como están las cosas, cuál es la tendencia del dólar? ¿A subir? O, perdón, hablando con propiedad, ¿el dólar se va a apreciar o se va a depreciar? Apreciar significa que van a pagar más soles por dólar, por si acaso, ¿no? A apreciar, como Apreciar. viene Correcto. sucediendo. Así como estamos, ¿no? Así como estamos, no sabemos qué va a pasar mañana, si ganan los comunistas o no.
y el dólar ya ha estado ya cerca, creo que esta semana lo vi cerca ya de los 4 soles. Entonces, en una situación como esta, el exportador no tendría por qué, digamos, coberturarse, ¿de acuerdo? Porque esta operación que él quiere hacer en esta situación, tal y como está planteada en el caso 1, es para coberturarse, para evitar que sus ingresos se vean menguados, ¿de acuerdo? Entonces, hace un contrato de protección, un contrato de cobertura. Para eso sirven los forward, ¿no? Una de las cosas para las que sirve es para hacer contratos de cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, pero en una situación como la de acá, el exportador está mirando, ¿no? A ver si en realidad, en realidad tampoco es que le convenga mucho digamos, que quien gane las elecciones, o sea, aquel partido que ha provocado digamos, depreciación del sol respecto al dólar, gane. ¿Por qué? Porque cuando ocurre eso, él también va a quebrar en el futuro, ¿no? Pero en una situación como esta, en la que el tipo de cambio está subiendo, él no tiene por qué coberturarse, porque está tranquilo, cada vez tiene más dinero en soles, ¿de acuerdo? Pero en este caso no es así. Él dice, si bien es cierto, el dólar ha estado subiendo, ahora él tiene la percepción, ¿no es cierto? No tiene la seguridad de que eso se mantendrá. Y por eso, antes que venga la caída, prefiere asegurarse con un contrato de cobertura por medio de un forward. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, es por eso que deciden cotizar tipos de cambio en el mercado forward, ¿ya? Usted acaba de ingresar y trabajar en el área de cambios del banco XXX y recibe la solicitud de la empresa exportadora para cotizar tipos de cambio que le quiten riesgo al flujo de caja de esta empresa. Claro, ¿cuál es el riesgo del flujo de caja? Que si yo voy a percibir 200 y 300 mil dólares, digamos, a un tipo de cambio, por decirles algo, ¿no? De 3.7. Llegado el momento cuando lleguen las exportaciones, de repente el tipo de cambio no es 3.7, sino 3.4. Entonces ya perdí 30 céntimos por cada dólar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso él dice, no, yo quiero asegurarme, pagaré lo que tenga que pagar de comisión al banco por hacer esta operación y bueno, mejor me coberturo, ¿no? Entonces, dicen sus pizarras en el banco XXX muestran la siguiente información. El tipo de cambio spot de compra es 3.3452 y el tipo de cambio venta spot es 3.3679. ¿No? Tasas de interés en soles, en moneda nacional, ¿verdad? Y tasas de interés en dólares, tasas activas y pasivas. Ahora vamos a ver por qué nos dan estos datos, ¿no? Y después dice, elabore los tipos de cambio forward teóricos para cotizar a su cliente. ¿Ya? Y B dice, si acordase con el exportador de espárragos contraer los forward que usted ha cotizado, ¿cuánto sería la ganancia potencial de estas operaciones, asumiendo que tiene usted otros clientes importadores con los cuales puede pactar las operaciones inversas? ¿Ya? Eso después lo vamos a explicar, pero primero vamos a calcular los forward teóricos, ¿no? Entonces, dejamos esto y nos vamos, perdón, dejar acá y nos vamos aquí a la hoja de cálculo, ¿no? Compartir, ¿no? Entonces aquí tenemos replicado la proyección, estas son las cobranzas, ¿verdad? Los 200.000 en febrero y los 300.000 en marzo, ¿verdad? Y nosotros, supuestamente, ¿en qué fecha estamos? Estamos en noviembre del 2018. ¿Ok? Muy bien, entonces, y aquí están el cuadro de tasas activas y pasivas. ¿Ya? Entonces, nuevamente volvemos al concepto.
¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que pretende un contrato derivado? Un contrato derivado pretende fijar a futuro el precio o el valor de una variable X. En este caso, lo que pretendemos es fijar a futuro, con la operación del forward de divisas, la cotización del dólar. En este caso, si estamos noviembre, estamos noviembre 2018, febrero 2019, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿ya? Un forward a 90 días, y el otro sería marzo, abril, 30, 60, 90, 120, y un forward a 150 días. ¿De acuerdo? Porque esas son las cobranzas que vamos a tener en febrero y en abril. ¿Ok? Entonces, muy bien. Eso es lo que se pretende con el contrato. Ahora, ¿cómo es que se hace el cálculo de un forward? ¿No es cierto? El forward se hace, digamos, aplicando una fórmula que, digamos, es la expresión final de un razonamiento de cómo es que se elabora, cuáles son las acciones que permiten llegar a tener como resultado final, digamos, ese tipo de cambio que nos ofrecen. ¿A qué cosa me refiero? Ustedes ya les han hablado de la forma como estructurar un derivado, en este caso un forward, por medio del procedimiento sintético, ¿verdad? ¿Entiendo bien o algo de eso le han hablado? ¿Sí? ¿Nicole? Creo que no hemos llegado a hacer ejercicios todavía. Ya, Era para el miércoles. para mí ya, correcto. Entonces yo les voy a adelantar el tema, ¿no? Entonces, aquí, en primer lugar, lo que ustedes tienen que tener claro es que, si bien es cierto, quien va a solicitar, eso grábenselo, pero como una verdad sin objeción, ¿ya? Cuando ustedes, si bien es cierto, aquí el forward lo está solicitando un exportador, la operación forward, acuérdense ustedes, hay dos partes. Normalmente es el cliente, en este caso el exportador, y su entidad financiera, que es el banco, ¿verdad? Con quien va a firmar el contrato forward. Pero el forward en sí siempre es visto y es cotizado desde el punto de vista de la entidad financiera, en este caso del banco, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El exportador va a tener a futuro dólares. ¿Qué es lo que pretende hacer el exportador en el futuro? Le llegan los dólares y lo que va a hacer él es vender esos dólares. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, si el exportador quiere vender los dólares, ¿qué cosa es lo que va a hacer el banco? Si el exportador quiere vender, el banco lo que va a hacer es comprarle esos dólares. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el forward que ustedes van a cotizar tiene que ser un forward compra. ¿Por qué? Porque visto desde el punto de vista del banco, a futuro el exportador quiere vender los dólares y el banco se lo va a comprar. ¿A qué tipo de cambio? Al tipo de cambio compra. Entonces lo que va a cotizar el banco es un forward compra. ¿De acuerdo? Si fuese la situación distinta, si no fuese un exportador, sino un importador, ¿qué cosa es lo que va a hacer un importador a futuro? Ese, por ejemplo, aquellos que tienen hoy en día componentes importados
en su estructura productiva, están allí, pero sudando frío, porque no saben cómo va a estar el dólar después del lunes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer un importador? Así como el exportador dice, a futuro me van a llegar, me van a remesar dólares por ventas que he hecho. El importador lo que dice, oye, yo a futuro necesito atraer mercadería, ciertos insumos del exterior, y ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar dólares para pagar esa importación. ¿De acuerdo? ¿Y con qué los voy a comprar? Con soles, con los soles que yo produzco. Entonces, si el importador quiere demandar dólares a futuro, o sea, quiere comprar dólares, ¿qué cosa es lo que va a hacer el banco? Mireya. En ese caso sería lo contrario, ¿no? Creo que sería la compra. Claro, a ver, no, a ver. Si el importador quiere comprar dólares, el banco va a hacer lo contrario, efectivamente, pero lo contrario es venderte dólares. Ya no te va a comprar como al exportador. ¿De acuerdo? El exportador te quiere vender dólares, el banco te lo compra. ¿De acuerdo? Por eso cotiza un forward compra. El importador, ¿qué quiere hacer? El importador quiere comprar dólares a futuro para pagar su importación. Entonces el banco lo que le va a hacer es venderle dólares. Por tanto, lo que se va a cotizar es un forward venta. ¿De acuerdo? Eso tienen que tenerlo claro, chicas. ¿Ah? Tienen que tener claro cuál es la situación de quién en esta relación de dos, para poder saber qué cosa van a hacer. Si cotizar un forward compra o cotizar un forward venta. ¿Está claro esa parte? El forward se cotiza siempre desde el punto de vista de la entidad financiera. Ok, gracias. Si lo que el cliente demanda es comprar dólares, el banco le va a cotizar forward venta. Si lo que quiere el cliente es vender dólares, el banco lo que le va a cotizar es un forward compra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso ya avanzamos bastante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, digamos, esto que se llama el procedimiento sintético para poder, digamos, calcular los tipos de cambio forward a futuro. ¿Cuáles son cuál es el procedimiento sintético? En el caso de- del exportador, lo que va a hacer es lo siguiente: el exportador dice, ¿cómo es que se puede estructurar una operación para llegar a poder calcular un forward, en este caso, un forward compra a futuro? De la siguiente manera. El exportador piensa así, ¿no es cierto? Dice, el exportador va a recibir en el futuro dólares que pretende cambiarlos a soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en el futuro? En el futuro, el exportador va a demandar soles. ¿Sí o no? Porque él va a vender sus dólares, él quiere soles. Entonces, en el futuro va a demandar soles el exportador. ¿Ok? Entonces, si eso es así, el exportador, ¿qué hace hoy día? El exportador lo que va a hacer es endeudarse en la moneda, en una moneda distinta a aquella que va a demandar en el futuro. Si yo como exportador voy a demandar soles en el futuro, lo que hago hoy es endeudarme en dólares. ¿Ya? ¿Qué hago con esos dólares? Una vez que logro un préstamo en dólares, ¿qué hago con esos dólares? Con esos dólares los cambio en el mercado al tipo de cambio spot. ¿Saben ustedes qué es spot, verdad? El spot es el tipo de cambio contado del día. Entonces, con los dólares que ha tomado como deuda, los cambia
a soles al tipo de cambio compra del día, y con esos soles lo que hace es un depósito a plazo, ¿ya? Un depósito a plazo, evidentemente en moneda nacional, en soles, ¿no es cierto? Y el plazo del depósito, de ese depósito, va a ser el plazo hasta que entre en vigencia el contrato forward. Porque cuando ustedes firman un contrato forward, ustedes dicen, de aquí a 90 días, el banco dice, de aquí estamos en noviembre de 2018, y la primera digamos, cobranza es, digamos, fines del 2019, febrero del 2019. Entonces el banco dice, yo a fines del 2019 me comprometo a pagarte esta cantidad de soles por cada dólar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace, digamos, en esta simulación que trata de estructurar una operación forward, ese plazo en moneda nacional que está constituyendo el exportador, digamos, es el límite, es la fecha en la que entra en vigencia el contrato forward. ¿De acuerdo? Una vez que llega esa fecha, lo que hace es, digamos, se liquida el depósito y entonces ya se tiene los soles, que el exportador demandaría a esa fecha para sus dólares. Y con los dólares que él va a recibir de su exportación, con esos dólares, mata el préstamo en dólares que él tomó al inicio para poder endeudarse, para poder vender esos dólares y hacer su depósito en soles. Repito, la estructura del sintético. Así se llama esta forma de, digamos, hacer la simulación de cómo se estructuraría una operación forward para llegar al cálculo del tipo de cambio que nos están pidiendo. El exportador va a tener cobranzas en dólares a futuro. Por esa cobranza en dólares a futuro, él va a demandar soles, ¿correcto? Porque eso es lo que quiere. Yo quiero soles a un tipo de cambio conveniente para mí. Entonces lo que hace es vender esos dólares a futuro y por tanto el banco se los va a comprar al tipo de cambio compra a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, si esa es la intención, lo que hace el exportador hoy es endeudarse en la moneda que es contraria a aquella que va a demandar en el futuro. Es decir, si yo voy a demandar como exportador, voy a demandar soles, hoy me endeudo en dólares. ¿Correcto? Esos dólares voy al mercado cambiario, los convierto a soles, al tipo de cambio spot del momento. Si voy a vender los dólares, tiene que ser el tipo de cambio compra spot, tipo de cambio compra contado, ¿de acuerdo? Los vendo al tipo de cambio compra del momento. Con esos soles, lo que hago es, digamos, hacer un depósito hasta la fecha en la que entre en vigencia el contrato forward. En este caso son 90 días, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero y febrero, 90 días. Entonces mi depósito a plazo es por 90 días. ¿No? En ese momento, liquido el depósito y ya tengo los soles que yo quería como exportador a 90 días plazo. Y como en ese momento, ya supuestamente terminado febrero, me llega la cobranza de 200.000, entonces ya tengo esos dólares para poder pagar el préstamo que hice en dólares al inicio. ¿De acuerdo? Esa es la forma de estructurar un sintético para un forward compra. Ahora les voy a
primer lugar, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que dije, chicas? ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿eso se le llama como la lectura inmunización? ¿O es otra cosa? Inmunización, ¿a qué te refieres? A ver, no, ¿en qué O sea, en parte? la lectura había una parte en la que hablaban sobre la inmunización y era como que supuestamente se debía tanto en, en dólares, bueno, se debía una cierta cantidad y tú lo que hacías era invertir en bonos de obligaciones y justamente eso lo reinvertías y todo esto para que puedas tú de alguna manera llegar a la deuda, ¿no? Pero esto es o sea, no sé, se me hizo parecido, pero Mm, ahorita mm, esto más como que con cosas de cambio, ¿no? Lo que, Pero bueno, en realidad, lo que yo diría es que las estructuras de cobertura siempre tienen, básicamente, el mismo objeto, ¿no? Evitar, una posible contingencia negativa. Entonces, en este caso, si tú estás haciendo como exportador un forward, venta, para un forward compra, y como tú tienes la percepción de que el dólar a futuro puede caer, entonces de alguna manera estás minimizando o aminorando la posible pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, pues, de ese punto de vista, evidentemente, eso es, inmunizar es justamente, digamos, evitar en alguna medida, si no todo, por lo menos gran parte de un perjuicio, ¿no? y ¿De otra acuerdo? pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia en que lo haga cierto banco y otro? O sea, ¿cómo es que compiten por hacer los contratos? ¿O cómo sería en caso que se diferencie un forward Ah, sacado, no bueno, sé, en BCP o BBVA? ahí es un tema así, ¿O digamos, es de por oferta y demanda, comisiones? porque teóricamente los bancos tienen, o sea, la información es la misma que tienen los bancos. O sea, ahora vamos, cuando empecemos a hacer los números, los bancos tienen los tipos de cambio spot. Los bancos tienen estas curvas de tasa de interés que más o menos parecen, si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de estructura de tasa, la estructura temporal de tasa de interés, ¿verdad? A un Ujú. plazo una tasa, cosas así. Bueno, aquí más o menos también sea lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos datos, estos que ven acá, de alguna manera son compartidos por las empresas financieras y lo que vamos a calcular aquí es un tipo de cambio forward teórico, ¿no? Los bancos pueden añadirle un poco más, un poco menos, pero tampoco puede haber mucha diferencia entre uno y otro porque así como un cliente va a cotizar a un banco, también va a cotizar ese cliente, ese cliente, en este caso este exportador, no es cliente solo de un banco, es cliente de varios bancos. Así que así como le pide cotización forward, por decirles al BCP, también se la pide al Continental, al BBVA o a Interbank, ¿no? Entonces por ahí, digamos, no puede haber demasiada disparidad, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la idea. La idea es esa, ¿no? Entonces, ese es por el lado del exportador. Ahora, si quieren, hagamos el ejercicio para el caso del importador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pretende un importador? ¿Ya? Recuerden ustedes siempre, el forward se cotiza desde el punto de vista de la institución financiera. ¿De acuerdo? Entonces, arriba, el exportador, el banco tiene que comprarle sus dólares, por tanto le cotiza un forward compra. Aquí en el importador, ¿cómo va a ser? ¿Qué cosa es lo que quiere el importador? El importador quiere comprar dólares a futuro, porque necesita hacer importaciones. Y él, al hacer, digamos, esta cobertura con un forward, lo que pretende es evitar si es que el tipo de cambio se dispara, evitar que el costo de su importación sea mayor
al que sería si él recién en el futuro se dedica a ir al mercado a comprar los dólares que necesita. ¿De acuerdo? Entonces dice, pucha, mejor me curo en salud, hoy día un forward, y de repente el forward me va a decir que, por decirles un número, ¿no? Yo te voy a vender dólares a 3.8, digamos, de aquí a 90 días. Y bueno, con eso por lo menos ya marcó un dato cierto, que él, dentro de 90 días, los dólares que necesita los va a comprar a 3.80, el importador me refiero, ¿de acuerdo? Muy distinto sería a que el importador, a pesar de la sensación que tiene de que el dólar puede dispararse, no haga nada, y de aquí recién a 90 días vaya al mercado, hoy día tengo que pagar una importación. ¿Cuántos dólares, cuánto me cotizas el dólar? Y resulta que en ese momento el dólar está a 4.50, pues se pega un tiro el hombre, ¿no es cierto? De poder haber pagado 3.80 a la diferencia 4.50, pues simplemente hay un infinito de diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del importador es ese, ¿no? El importador tendrá soles en el futuro y esos soles los va a cambiar a dólares. ¿Por qué? Porque en el futuro necesita pagar una importación, ¿de acuerdo? Entonces, va a demandar dólares, por tanto, el banco lo que va a hacer es venderle dólares, ¿de acuerdo? Entonces, por el lado del exportador, lo que se cotiza es un tipo de cambio forward compra, y por el lado del importador, lo que se cotiza es un tipo de cambio forward venta. ¿Por qué? Porque el banco le va a vender dólares en el futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si lo que el importador va a demandar en el futuro son dólares, ¿en qué moneda se tiene que endeudar él hoy? Así como el mismo ejercicio que hicimos con el exportador. ¿Qué sería? En la moneda contraria. Si yo voy a demandar dólares en el futuro como importador, entonces hoy me endeudo en soles, ¿de acuerdo? Me endeudo en soles, y esos soles voy al mercado cambiario y compro dólares, ¿ya? Yo como importador compro dólares, pero al comprarlo, lo que me están cotizando es tipo de cambio venta spot, ¿de acuerdo? Entonces, compro los dólares, yo el importador, compro los dólares al tipo de cambio spot, del momento al tipo de cambio venta spot, y con esos dólares que he comprado, hago un depósito a plazo hasta la entrada en vigencia del contrato forward. El mismo procedimiento que en el caso anterior del exportador. ¿De acuerdo? Una vez que llega el vencimiento del depósito, o sea, cuando entra en vigencia el contrato, en este caso el forward venta, ¿no es cierto? En ese momento liquido mi depósito en dólares, ya tengo los dólares, ¿no es cierto? Y como yo en ese momento, se supone, como importador, debo de tener los soles para comprar esos dólares, lo que hago es con esos soles pagar el endeudamiento que concerté al inicio para comprar los dólares. ¿De acuerdo? Entonces, tengo los dólares y tengo los soles, los dólares digamos, que necesitaba para pagar mi importación, y los soles con los que iba a comprar esos dólares que me sirven para pagar el préstamo que he hecho para constituir el depósito que ya mencionamos. ¿De acuerdo? Entonces es un procedimiento similar, solo que en sentido contrario. ¿De acuerdo, chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ese es ese razonamiento que subyace al cálculo
¿cómo se llama? De los tipos de cambio forward teóricos y de la fórmula que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, para el tipo de cambio forward compra, la fórmula, se las voy a mostrar acá, mostrar, ya. ¿Ven la fórmula? El tipo de cambio forward compra, ¿cómo se calcula? Con el tipo de cambio spot de compra, o sea, el tipo de cambio hoy, el tipo de cambio compra hoy, y eso se multiplica por la tasa pasiva en moneda nacional sobre la tasa activa en moneda extranjera, ¿ya? Ahora, cuando entremos en detalle en los cálculos, ya se van a dar ustedes cuenta cómo se procede digamos, en la operatividad de esta fórmula, ¿no? Pero acuérdense lo siguiente. ¿Por qué? Entonces, fíjense, aquí partimos del tipo de cambio compra, ¿ya? Spot. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿y por qué entra el tipo de cambio spot? Bueno, recordemos el razonamiento. ¿Qué hace el exportador? El exportador lo que va a demandar a futuro son soles, ¿de acuerdo? Y por tanto, se endeuda hoy ¿en qué se endeuda? En la moneda distinta, recuerden, ¿no es cierto? Si voy a demandar soles en el futuro, entonces hoy ¿en qué me voy a endeudar como exportador? Me endeudo en dólares, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago con esos dólares? Voy al mercado a venderlos al tipo de cambio contado del día, al tipo de cambio spot. Y si voy a vender dólares, me van a pagar el tipo de cambio compra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tipo de cambio compra. Este acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con los soles, con esos soles? Hago un depósito, ¿no es cierto? Y por eso me van a pagar, ¿con qué tasa me pagan los depósitos? ¿Tasa activa o pasiva? ¿Mm? Ya ustedes ya saben eso, ¿no? Ustedes cuando van al banco y tienen su libreta de ahorros o hacen un depósito a plazo, ¿cuáles son las tasas que le cotiza el banco? ¿Tasas activas o pasivas? ¿No saben? Pasivas, pues. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, aquí tienen arriba la tasa pasiva de moneda nacional, porque con los soles estoy constituyendo un depósito a plazo. ¿Ok? Por eso me pagan, me remuneran con la tasa pasiva. ¿Y cómo es que he conseguido yo poder hacer ese depósito en soles? Porque antes de hacer el depósito, me endeudé en dólares. ¿Sí o no? Lo primero que hice es tomar un préstamo en dólares, esos dólares los cambié a soles y una vez que tengo los soles, hice el depósito a plazo. Pero entonces yo tengo un préstamo en dólares. Por tanto, en el denominador, la tasa activa en moneda extranjera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para el caso del importador, aquí creo que está ya, voy a poner acá. ¿Qué cosa es para el importador? ¿Qué se le cotiza? El tipo de cambio forward venta. ¿De acuerdo? Y el mismo razonamiento, tipo de cambio spot venta, pero esta vez ya no es como para el exportador la tasa pasiva en moneda nacional, sino la tasa activa en moneda nacional. Y el denominador para el importador es tasa pasiva en moneda extranjera, a diferencia de lo que es para el exportador tasa activa en moneda extranjera. Esta fórmula es fácil de acordarse sin mucho problema.
Si usted tiene que cotizar un tipo de cambio forward compra, entonces lo primero tiene que utilizar el tipo de cambio spot compra. ¿Ya? Tipo de cambio spot compra. Ahora, pucha, ¿cómo me acuerdo si arriba es moneda nacional o moneda extranjera? Ah, muy fácil. Cuando ustedes piensen, si tienen ese problema, piensen cómo se cotiza el dólar. Por decir, ¿un dólar cuánto vale? Un dólar es, bueno, ahorita es 3.8, ¿cómo estará ahorita? No sé, ni quiero saberlo tampoco. 3.85, ahorita, de repente, ¿ya? Con suerte, 3.85. 3.85, ¿qué cosa? Soles por $1. ¿De acuerdo? Entonces, arriba tiene soles por dólar. Arriba el numerador y abajo el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, y es lo que tienen ustedes acá en las tasas. Arriba tienen los soles y abajo tienen el dólar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, con eso se pueden acordar, no necesitan memorizarse la fórmula, ¿no? Claro, lo que sí tienen que acordarse es cuál es cuándo se usa la tasa pasiva o activa en moneda nacional y cuándo se usa la tasa activa o pasiva en moneda extranjera, ¿no es cierto? Ahí sí tienen que, bueno, recordar un poco el razonamiento y ya lo sacamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula para calcular el tipo de cambio forward. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas, chicas, si se ha entendido lo que les he explicado. Si no, repetimos, en fin. Nicole, Antonella, Mireya, Carla también está ahora, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos 6, a ver quiénes somos. Antonella, Carla, Madeleine, Mireya y Nicole. ¿Está clara la explicación, chicas? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el primer caso? El primer caso nos pide elabore los tipos de cambio forward teóricos para cotizar a su cliente. Entonces, yo voy a hacer dos tipos de cambios forward. Forward venta, me refiero. Uno a 90 días, porque se refiere a la primera cobranza, ¿verdad? Que es en febrero. Y la otra es a 150 días, porque es en abril. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces procedamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, aquí tengo, esta es la fórmula, tipo cambio spot, compra, por la tasa pasiva en moneda nacional sobre la tasa activa en moneda extranjera. Claro, esto se dice así, pero recuerden ustedes que lo que tienen acá, tanto por el lado de las tasas activas como las tasas pasivas, son TEAs, ¿verdad? Todas estas son TEAs, tasas efectivas anuales. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular las tasas equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, hagámoslo, ¿no? Siguiendo la fórmula, tengo aquí el tipo de cambio spot compra, ¿de acuerdo? Eso lo voy a multiplicar ¿por qué? Arriba tengo tasa pasiva en moneda nacional a 90 días. Entonces, lo que tengo acá es la tasa pasiva, claro, la tasa pasiva en moneda nacional, aquí veo 1.78, voy acá arriba y efectivamente es la tasa pasiva en moneda nacional a 90 días, ¿no es cierto? Entonces, eso lo multiplico vamos a hacer por lo siguiente, la función potencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Potencia, abro paréntesis, 1 más, ¿verdad? 1 más, esta es la TEA, 1.78, la tasa pasiva, ¿de acuerdo?
Y ahora hallo la tasa equivalente. Sería 90 días, 3 entre 12. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. No le quito 1 porque necesito el factor. El factor lo necesito, 1 punto lo que sigue, ¿no es cierto? Todo eso, está bien. Entre, nuevamente potencia, 1 más, y me voy al denominador. ¿Qué es lo que tengo en el denominador? La tasa activa en moneda extranjera, a 90 días. Y esa es la tasa activa en moneda extranjera, es esta de acá, 2.4. Voy acá, a tasa activa en moneda extranjera, 2.4 efectivamente. ¿Ya? Entonces, 1 más 2.4, ¿de acuerdo? Punto y coma, nuevamente a 90 días. 3 entre 12. Y no le quito el 1. Necesito el factor 1 punto, lo que sea. ¿De acuerdo? Y ya tengo ahí el cálculo, ya tengo ahí la fórmula estructurada. Le doy Enter y lo que tengo es 3.3401. ¿Se entendió el cálculo, chicas? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá, en esta fórmula, por el lado de las tasas, es hallar las tasas equivalentes en función al plazo del contrato forward. ¿De acuerdo? Entonces, tienen ustedes ya el tipo de cambio spot con el que compran, digamos, perdón, el tipo de cambio spot con el que venden los dólares, ¿verdad? Y por el lado de las tasas, tienen acá ya las tasas, tienen que hacer el cálculo de las tasas efectivas equivalentes en función al plazo del contrato. ¿Ya? ¿Preguntas, chicas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos con el segundo caso. El tipo de cambio forward, esta vez a 150 días. Nuevamente, primer paso, el tipo de cambio spot, que es aquí 3.3452. ¿De acuerdo? Por potencia, ¿verdad? Ahora paréntesis, 1 más, que me dice la fórmula, la tasa pasiva en moneda nacional, al plazo de 150 días. Tasa pasiva en moneda nacional a 150 días es 2%. Justo lo que tengo acá, 2%. Entonces, ese es el dato, 2%, punto y coma, a un plazo de 150 días, ¿no es cierto? Entonces es, vamos a ponerlo así, 150 entre 360, ¿de acuerdo? Ya tengo la tasa equivalente a 150 días. Y ahora falta la otra tasa equivalente en el denominador, entre potencia 1 más, ya sería la tasa activa, en moneda extranjera al plazo de 150 días, ¿no? ¿Cuál es eso? Tasa activa 150 días, 2.6, justo lo que tengo acá, ¿no? Entonces 2.6, ¿no es cierto? Punto y coma, ¿verdad? Y nuevamente 150 perdón, sí, lo voy a dejar indicado ahí con esto. 150 entre 360, ¿no? Cierro paréntesis. Y no le quito el 1, ¿no? Ahí queda. ¿Ok? Entonces, Enter, y ahí tengo el otro tipo de cambio a 150 días. ¿De acuerdo? $3.3370. O sea, aquí, miren, con esto
de estos resultados, ¿qué pueden inferir ustedes? Que el exportador tomó una buena decisión en hacer contratos forward. ¿Qué dicen ustedes? Miren cómo es el tipo de cambio forward a 90 días y cómo es el cálculo a 150 días. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? El tipo de cambio, o sea, el dólar se ha apreciado, ¿verdad? O sea, el dólar, el sol se ha debilitado. Por tanto, 3.33, claro, 3.33, no, perdón, el sol el sol se ha fortalecido, el sol se ha apreciado, ¿no es cierto? Porque están pagando, a 150 días ya está pagando un poco menos que a 90 días. Entonces, el tipo de cambio ligeramente está descendiendo. ¿Y qué es lo que le conviene al exportador? Tener más soles, por tanto que el tipo de cambio, el sol se deprecie, ¿no es cierto? Y no está sucediendo eso, sino lo contrario, se está apreciando, porque por cada dólar se está pagando menos. Entonces, al hacer la cobertura, de alguna manera, se ha protegido de eso. ¿Y por qué? Porque estos son los datos del contrato particular, pero no son los datos del mercado spot, del mercado de la calle, en el momento en que se ejecutan estos contratos. ¿Qué puede ser que en mi contrato forward, ya a 90 días me vas a pagar 3.3401? Pero por lo que se ve, podría tranquilamente darse el caso que en el mercado spot a 90 días no haya este precio, sino que sea 3.32, 3.31, lo que sea, pero por debajo del tipo de cambio forward. Entonces el hombre definitivamente, como se dice, se ganó, ¿no es cierto? Le convino hacer esta cobertura, ¿ok? Y es probable que así sea porque, como les digo, el tipo de cambio forward también se va, por los cálculos, se va reduciendo, ¿no? 3.3401, acá 3.3370, ¿no? ¿Se entiende eso, chicas? Sí, no saben, no opinan. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya hemos calculado la pregunta A, elabore los tipos de cambio forward teóricos. Ahora dice, si acordase con el exportador de espárragos contratar los forward que usted ha cotizado, ¿cuánto sería la ganancia potencial de estas operaciones asumiendo asumiendo que tiene usted otros clientes importadores con los cuales puede pactar las operaciones inversas? ¿Ya? Eso es ¿qué significa esto? Bueno, en principio que eso es lo que normalmente debe ocurrir cuando un banco hace una operación de cobertura. ¿A qué me refiero? Volvamos al caso del exportador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el exportador le dice al banco? Banco, yo a futuro voy a tener dólares y esos dólares quiero vendértelos. ¿Cuánto me cotizas? Entonces el banco dice, bueno, te voy a cotizar tantos soles por dólar, ¿de acuerdo? Pero entonces el banco se compromete a tener los dólares, perdón, a tener los soles en ese momento para pagárselos al exportador una vez que el exportador le entrega al banco su cobranza.
¿De acuerdo? Entonces, el banco, en alguna medida, se tiene que agenciar de los soles para poder comprar esos dólares. ¿De acuerdo? Ahora, entonces el banco se endeuda en soles, ¿no es cierto? Y se endeuda en soles, le da los soles al exportador y se queda con los dólares. Entonces el banco se ha financiado en soles, o sea, de alguna manera tiene que pagar esos soles que se ha agenciado para pagarle al exportador y tiene los dólares. ¿Y qué va a hacer con eso? Tiene dólares y tiene un préstamo. Eso, en términos financieros, es estar al descubierto. Tiene solo una parte y, por tanto, tiene que hacer, digamos, operaciones adicionales para poder librarse de ese riesgo, del riesgo de no poder pagar esos soles, esos soles que ha tomado prestado para pagarle al exportador, y tener dólares que no sabe cómo, digamos, tener dólares ociosos sin colocar. Entonces, busca un importador que es la parte contraria de la operación. Porque ¿qué busca el importador? El importador a futuro busca lo contrario que el exportador. El importador va a tener soles y quiere comprar dólares. ¿Y qué es lo que tiene el banco a futuro? Tiene una deuda en soles y tiene dólares del exportador. ¿De acuerdo? Entonces, el banco le dice, ya, cerré el circuito. Los soles del importador me van a servir para pagar los soles que yo tomé prestado, para darle los soles al exportador. Y los dólares que el exportador me dio por su cobranza, ¿no es cierto? Y por los soles que le he dado, ya se los coloco al importador. Entonces, el circuito está cerrado. He coberturado perfectamente mi riesgo como banco. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la pregunta dice, ¿cuánto sería? Y evidentemente, por esa, por esa operación con el importador también gana el banco, ¿no? El banco no es institución de caridad, ¿no? Gana con la operación pactada con el exportador y también gana con la operación pactada con el importador. Entonces, aquí lo que nos dice la pregunta es, ¿cuánto sería la ganancia potencial de estas operaciones asumiendo que tiene usted otros clientes importadores? O sea, los clientes justamente que me permiten hacer la cobertura de la primera parte, ¿de acuerdo? Asumiendo que usted tiene otros clientes importadores con los cuales puede pactar las operaciones inversas. Justamente lo que les digo, ¿no? Es la operación inversa. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, primero vamos a calcular, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular los tipos de cambio forward venta para el importador, para saber a cuánto se le va a vender, a cuánto se le va a vender los dólares a futuro. ¿De acuerdo? Y es lo mismo, bueno, la fórmula es la que tienen acá, con el spot venta, ¿verdad? Y arriba la tasa en moneda nacional activa y abajo la tasa pasiva en moneda extranjera, ¿no? Entonces, hagamos lo mismo, más el tipo de cambio spot venta, este es el spot venta, 3.3679, y esto lo multiplico por la tasa activa en moneda nacional, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tasa activa en moneda nacional a 90 días? Voy acá, tasa activa en Monsoles a 90 días 3.22. Justo la que tengo acá, ¿no es cierto? Entonces, por potencia, 1 más 3.22, ¿verdad? Punto y coma, 3 entre 12.
Cierro paréntesis y no le quito el 1, ¿no? Entre potencia, 1 más, que me dice la fórmula, la tasa pasiva de moneda extranjera a 90 días. ¿Cuál es la tasa pasiva de moneda extranjera a 90 días? 0.98%. Y ese es el dato que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, punto y coma, 3 entre 12. ¿De acuerdo? Y enter. Ahí está. 3.3864 el tipo de cambio forward venta a 90 días. ¿Ok? Ahora el tipo de cambio forward venta a 150 días. ¿No? Entonces, vamos a ponerlo acá. Tipo de cambio forward venta a 90 días. Espérense acá. Esto está borrándose ahí. Ya. Tipo de cambio forward venta. Entonces, tipo de cambio spot venta. Iniciamos con eso, ¿verdad? Más tipo de cambio spot venta. Por potencia. En este caso voy a necesitar el tipo de cambio, la tasa activa de moneda nacional a 150 días, ¿no? Entonces la tasa activa de moneda nacional a 150 días es 3.46, ¿no? Justo lo que tengo acá. ¿Ya? 1 más 3.46, punto y coma, aquí son 150 días entre 360, ¿no? Cierro paréntesis, y todo esto entre potencia, abro paréntesis, 1 más la tasa pasiva en moneda extranjera a 150 días, wow, tasa pasiva en moneda extranjera a 150 días, 1.16 sería. Y ese dato, aquí está, aquí lo tengo, ¿ya? 1 más 1.16, punto y coma, 150 entre 360, ¿no? ¿Ok? Y ya está, enter. 3.3996 y 3.3864. Esos son los tipos de cambio forward venta a 90 y a 150 días. ¿Alguna pregunta sobre eso, chicas? ¿Todo está claro? Carla, ¿está claro? Sí. Ya, ok. Muy bien, entonces, listo, ahora ya tenemos calculado los forward compra y venta a los plazos de 90 y 150 días. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, digamos, qué es lo que nos piden acá? Nos pide como último, ¿cuánto sería la ganancia potencial de esas operaciones asumiendo que tiene usted otros clientes importadores con los cuales puede pactar la operación inversa? ¿Eh? Entonces, lo que hay que calcular es justamente la ganancia que obtendría, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que se calcula esa ganancia? A ver, pensemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Acuérdense ustedes, ¿ah? Yo ya tengo, el banco ya ha coberturado su posición del forward compra que hizo con el complemento que sería el forward venta a los importadores. ¿De acuerdo? Ya su riesgo ha sido eliminado, ¿no es cierto? Entonces, pero ocurre lo siguiente, que el banco le va a pagar al exportador, le va a pagar 3.3401,
¿sí? Pero al importador le va a cobrar ¿cuánto? 3.3864. ¿Por qué? Porque le tiene que, él le tiene que vender los dólares. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, aquí está. Me había ubicado en otro sitio. Entonces sería así. La diferencia viene a ser la ganancia, ¿no? Si yo vendo a 3.38, yo banco, ¿ah? Estoy vendiendo al exportador, a 90 días, te voy a vender dólares a 3.3864. Y yo a ti, exportador, te voy a comprar a 3.3401 a 90 días, ahí está mi ganancia como banco. ¿De acuerdo? Entonces, el margen va a ser este, más 3.3864, que es el forward venta a 90 días, menos el forward compra a 90 días, que es 3.34. ¿De acuerdo? Esa es la ganancia, el margen de ganancia por cada dólar, ¿no? Entonces, ¿cuántos dólares son en febrero? En febrero son $200.000. ¿No? Entonces, el monto aquí es, vamos a referenciarlo mejor, 200.000. Por tanto, la ganancia total va a ser 200.000 por este margen, ¿verdad? Entonces, 9.259.78 soles. ¿De acuerdo? Así se calcula la ganancia. Yo vendo a 3.38 y compro a 3.34. La diferencia es la ganancia del banco. Y lo mismo para el segundo caso, ¿no? A 150 días. Más lo que tengo acá como el forward compra a 3.39, perdón, el forward venta a 3.3996, menos el forward compra a 150 días, que es 3.337. Ese es mi margen por cada dólar. Y la cobranza que voy a tener en abril es 300.000, 100.000 más. ¿De acuerdo? Ok, 300.000. Y lo que voy a tener como ganancia por ese forward en 150 días es, perdón, es esto por el margen, ¿no?, que estoy ganando. 18.768.46. En consecuencia, la ganancia total va a ser la sumatoria de estos dos, pues, ¿no es cierto? Sería más, ¿ok? 28.028.24. Aquí hay una nota que está en el solucionario también que está colgado. Dice, obviamente asumiendo que se negocia los tipos de cambio forward teóricos cada operación. Claro, estos son los teóricos. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Que digamos, esta es la línea, estas son, si ustedes quieren, como línea de referencia. Lo más probable es que el banco, por decirles, el tipo de cambio forward venta, no lo venda a 3.38, sino que de repente lo vende a 3.387, una cosa así. ¿De acuerdo? Y por el lado de los tipos de cambio forward compra, es probable que el banco no venda a 3.3401 el forward compra perdón, es probable que el banco no cotice
el forward compra a 3.3401 a 90 días, sino que lo cotiza a 3.33, 9, lo que sea, una cosa menor para ganar. O sea, te voy a pagar un poquito menos. Ahí también está ganando el banco. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este es el caso del forward, el primer caso de forward, chicas. Preguntas y más preguntas. A ver, para responderles. Si está claro, a ver, me muestran esos 5, o no, esos 5 no. Y pasamos a la segunda. ¿Está todo claro? Más o menos claro. Nada claro. ¿Está todo oscuro? Ya, gracias. Mireya, Nicole. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a la segunda pregunta. Vamos a salir de acá. Y ingresamos a el texto nuevamente. Compartir. Ya. Una empresa tiene emitidos, ¿ya? Esto ya dejamos el forward, ahora entramos a otro derivado que es el FRA. ¿Ya? Una empresa tiene emitidos 30 millones de dólares en bonos bullet a tasa LIBOR más 3, los cuales pagan cupones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Ok, entonces hay una deuda, una deuda de largo plazo, ¿no es cierto? En forma de bono, que paga cupones trimestrales a una tasa LIBOR más 3. Dicen, como se avisora que la Fed siga elevando las tasas de interés en dólares, es de esperarse una subida general de tasas que afectaría a la LIBOR y al pago de intereses de los bonos. En otras palabras, como las tasas van a subir, entonces, de manera general, todo lo que esté asociado a tasas de interés también se eleva. Se está refiriendo acá a las tasas básicas, ¿no? Las tasas de la Fed. Bueno, este es un ejemplo ambientado en Gringolandia, ¿no? La Fed, la Federal Reserve. Entonces, es de esperarse una subida general de tasas que afectaría a la LIBOR y el pago de intereses de los bonos. O sea, el pago de los cupones de marzo, de junio, de septiembre y diciembre de cada año. Entonces, por eso la empresa, como es potencialmente posible de que debido a la elevación de las tasas de interés se eleve el pago de los cupones de cada bono que he emitido, entonces, por eso la empresa tiene la intención de cubrir el pago de los cupones que están en tasa variable, ¿no es cierto? LIBOR más 3, de cubrir el pago de los cupones en riesgo del 2019 y solicita cotizar FRAs con su banco. ¿Qué cosa es un FRA? Es un Forward Rate Agreement, ¿no es cierto? Ese es el término en inglés. O sea, un acuerdo de tasas de interés a futuro. ¿Ok? ¿Y por qué me interesa hacer un FRA? Porque a mí me interesa fijar a futuro el costo de un endeudamiento para evitar que, de no hacer nada, y llegado el momento en que tengo que enfrentar obligaciones, la tasa de interés en ese entonces la tasa de interés del momento sea muchísimo más alta de la que aquella que yo he podido establecer con un contrato de derivados a futuro, ¿de acuerdo? Con el instrumento del FRA. Forward Rate Agreement, acuerdo de tasa de interés a futuro. ¿Ya? Y después dice lo siguiente, si las tasas de interés activas hoy, noviembre de 2018, en el banco son estas, ¿no es cierto? Estas son las tasas activas. Prepare la cotización teórica de los FRA que sean necesarias para atender a este cliente. ¿Ya?
Entonces, el tema es así. Yo tengo un bono, yo he emitido bonos, y esos bonos pagan cupones trimestrales. Marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, esos bonos pagan una tasa variable, pagan LIBOR más 3%. Entonces, yo, como, digamos, gerente financiero de la empresa emisora de bonos, ante la posibilidad de que los intereses que tengan que pagar, digamos, se disparen, yo quiero hoy firmar un contrato de derivados FRA, o sea, establecer que yo puedo agenciarme fondos, digamos, a partir de hoy a un plazo futuro para poder hacer a una tasa, digamos, estable, ¿no es cierto? Porque el contrato me garantiza eso, que esa tasa se va a respetar y no estar, digamos, a expensas de que llegado el momento que yo tenga que hacer frente al pago de los cupones de los bonos, no tenga el dinero y tenga que salir en ese momento a buscar plata, y puede ocurrir la desgracia que en ese momento las tasas de interés pues se hayan ya definitivamente desatado, ¿no? Y se hayan ido por las nubes, ¿no? Entonces, el costo financiero va a ser mucho más alto que si yo hubiese hoy, en previsión a lo que puede pasar, firmado un contrato FRA para, digamos, pactar y fijar tasas de interés para, digamos, eh, llegado el momento en el futuro que tengo que hacer frente al pago de los bonos, poder digamos, al nivel de endeudamiento concertado con el banco, agenciarme los fondos y poder pagar, digamos, lo que corresponde por los cupones de los bonos, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que se hace eso, que se calcula eso en la práctica? Entonces, vamos ahora a la hoja de cálculo y entremos a ver ese detalle. Compartir. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, esto era la primera parte. Y ahora vamos al caso 2. Ya, oye, sale acá. Muy bien, entonces, aquí ya tengo tengo mi formato, ¿verdad? Y vamos a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en noviembre del 2018, ¿de acuerdo? Y lo que me dicen es que tengo que coberturar el pago de los cupones del bono del año 2019, que ocurren o sea, se ubican acá, yo estoy aquí en noviembre, fines de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, lo que me están pidiendo es coberturar los pagos que voy a hacer aquí a fines de marzo, ¿se ve? A fines de junio, a fines de septiembre y a fines de diciembre. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo que pagar a fines de marzo todos los intereses que se han devengado durante el primer trimestre. ¿De acuerdo? Lo que pago acá a final de junio son todos los intereses que se han devengado desde abril hasta junio. Y así, por el estilo, lo que yo pago en septiembre son los intereses que se han generado desde julio
hasta septiembre. Y desde octubre hasta diciembre para, digamos, el pago que yo tengo que hacer a finales de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedo? ¿Cómo se razona este instrumento financiero que me va a permitir fijar esas tasas a estos plazos? ¿Ah? Entonces, recordar lo siguiente. El FRA es un acuerdo para fijar tasas de interés a futuro. Yo estoy aquí en noviembre. Entonces, a mí lo que me interesa es coberturar estos intereses que se van a generar desde enero hasta marzo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es, estando en noviembre, tratar de ubicarme aquí al inicio de enero y aquí al final de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a tener, hoy se supone que estas son las tasas que el mercado me da estando yo a fines de noviembre, de tasas a futuro para concertar préstamos. Entonces, yo a futuro, ¿no es cierto?, estando en noviembre, fines de noviembre, para ubicarme acá a inicios de enero, tiene que pasar todo diciembre, ¿verdad? Entonces, yo lo que fijo primero es, ¿cuál sería la tasa de interés para un préstamo a 30 días? Para ubicarme aquí a fines de diciembre, estando yo en noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, a 30 días, esta curva me dice que a 30 días yo me podría pactar un préstamo a la tasa de 3.05%, ¿ya? A 30 días, estando yo en noviembre, ¿ya? Pero en realidad a mí no me interesa, o sea, a 30 días contados desde aquí, o sea, aquí en este punto, en el día 31 de diciembre o en el 1 de enero, como ustedes quieran verlo, ¿ya? La tasa de interés va a ser 3.05%. ¿Ok? Y luego, pero a mí no me interesa, digamos, saber solo eso, que es 3.05% de aquí a 30 días. A mí lo que me interesa es coberturar todo este trimestre. Entonces, lo que yo necesito saber también es, así como cuál es la tasa a 30 días para empezar aquí desde noviembre, desde inicios de enero, lo que me interesa es saber cuál sería la tasa a fines de marzo, ¿de acuerdo? Para tener coberturado todo este bloque de 3 meses. Entonces busco la tasa a 120 días, porque desde fines de noviembre hasta fines de marzo del 2019 hay 30, 60, 90 y 120 días. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la tasa a 30 días y tengo la tasa a 120 días. Entonces, como son tasas futuras, digamos, la relación que se establece colocando como numerador la tasa a 120 días y como denominador la tasa a 30 días, matemáticamente lo que me va a dar es la tasa implícita a futuro que hay por este periodo de 30 días. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, chicas? Nicole, Mireya, Madeleine, ¿se entiende la idea? Ok. Entonces, y lo mismo para coberturar, porque
digamos, la misión que yo tengo es coberturar el pago de los 3 cupones, que sean aquí, sean aquí, y sean aquí, y aquí, ¿de acuerdo? Pero este pago que se da aquí corresponde al devengado de los intereses de este primer trimestre. El pago que se da aquí corresponde al devengado de estos tres meses, perdón, no 3 trimestres que dije, 3 meses, de enero a marzo, los 3 meses siguientes, que es abril, mayo y junio, que los pago aquí a fines de junio, y para septiembre son los 3 meses que van desde julio hasta septiembre. Finalmente, los 3 meses que van desde octubre hasta diciembre se pagan al final de diciembre, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es coberturar, digamos, la tasa, para la tasa que yo voy digamos, a tener que pagar por el posible endeudamiento para poder evitar que el costo financiero llegado al momento sea excesivo a la hora, porque tengo perdón, tengo como costo financiero una tasa variable, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo procedimiento que he hecho para el primer trimestre del 2019, lo hago para el segundo trimestre. Entonces, desde noviembre, yo trato de ubicarme aquí, al inicio de noviembre, o que es lo mismo, al final de marzo. Entonces, desde hoy, noviembre, desde fin de noviembre, hasta el inicio de marzo, me dice, con los datos que yo tengo, hoy me dice, a principio de marzo, la tasa de interés que se te podría cotizar por un préstamo sería, a ver, 30, 60, 90, 120. Sería 3.37. Aquí, empezando. ¿De acuerdo? Y desde hoy, estando en noviembre, a fines del... ¿Cuál es la tasa que se me cotiza? La tasa futura que se me cotiza a junio del 2019. Bueno, sería 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ¿no es cierto? Entonces sería esta tasa aquí, 210 días, ¿de acuerdo? Entonces tengo ya la tasa de inicio y la tasa de fin de este segundo trimestre, y por tanto puedo hallar la tasa implícita a futuro por todo este periodo, ¿de acuerdo? Teniendo como numerador la tasa a 210 días y como denominador la tasa a 120 días. ¿Ok? Este tipo de nomenclatura que ven ustedes acá es muy útil porque justamente aquí lo que nos dice es digamos, esto es para el primer trimestre, ¿no? La tasa 1, ¿por qué es 1? Porque es la tasa a 30 días, ¿no es cierto? Estos primeros 30 días, ¿verdad? Y 4 se refiere a la tasa al cuarto mes, o sea, a los 120 días, perdón, que sería la tasa, aquí está de marzo, que es a 120 días, que es 3.37, ¿verdad? 1.1 por 4, y después el segundo trimestre sería, empiezo con el 4, ¿no es cierto? Más 3 meses más, 4 por 7, llega acá, aquí es el término del séptimo mes. Para el siguiente cupón, el par es, empiezo con 7 y termino en 10, ¿de acuerdo? Y el último cupón que agrupa los últimos meses del 2019, empiezo digamos, con el mes 10 y acabo con el mes 13, ¿no es cierto? Esa es la anotación que sirve para poder hacer, detallar los datos que tengo aquí, ¿no? Entonces, vamos a llenar esos datos, ¿ya? Para poder calcular los FRA respectivos.
Muy bien, entonces, aquí tengo la tasa 1, sería esta de acá, 3.05, ¿no es cierto? Es la tasa a 30 días. Y esta de acá es la tasa al mes 4, que es 3.37, ¿de acuerdo? Entonces acá va a ser 4 por 7, va a ser 3.37, ¿verdad? Nuevamente. Y la del mes 7 va a ser más 210, 3.7. ¿Ok? Acá va a ser 3.7 y la tasa del mes 10 va a ser esta que es 4.07, ¿verdad? 4.07. ¿No? Y nuevamente copio la tasa del 10, que es 4.07, y la última tasa va a ser más 30 días después, que sería esta de 390 días, que es 4.45. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuáles son acá los exponentes? Bueno, este es el cuadro para operar. Esto de los exponentes se refiere al primer componente, digamos, a estos datos que están acá, los primeros números, ¿no? Entonces ponemos allá 1 y acá 4. Y ya después van a ver para qué sirve esto. Aquí sería 4 y aquí sería 7, ¿verdad? Aquí sería 7 y aquí sería 10 y aquí sería 10 y acá sería 13. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vienen las tasas equivalentes. ¿Ah? Las tasas equivalentes. Entonces, ¿cómo calculo eso? Todo esto de acá son, estas tasas son TEAs, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es hallar las tasas equivalentes por el plazo del factor, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia sería 1 más esta tasa primera, que es 3.05, ¿verdad? El exponente de esta tasa es 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que ahí me están pidiendo la tasa equivalente mensual, ¿de acuerdo? Entonces, hago esto, ¿ya? Y es 1 entre 12, ¿de acuerdo? 1 entre 12. 1 entre 12. Y ahí queda. ¿Ya? Pero, uy, ¿qué pasó acá? Esto está, a ver, esto, lo he formateado con porcentaje. Bueno, ya, bueno, ok. Entonces, perdón, aquí son las tasas equivalentes mensuales. Entonces, aquí tengo, ya, -1, vamos a ponerlo así, ya. Ok. Aquí, para la tasa equivalente 2, es el mismo procedimiento más potencia. Más potencia. 1 más la tasa de 3.37%, que es la TEA, ¿verdad? Pero aquí ya el factor es 4, ¿no es cierto? Entonces es 4 sobre 12. Menos 1, ¿de acuerdo? Menos 1. Ya. Entonces, ojo con esto, chicas, ¿ah? Aquí tienen la tasa equivalente a 30 días, ¿de acuerdo? Y aquí tienen la tasa equivalente a 120 días. Son dos tasas distintas, ¿no es cierto? Las tasas futuras, estas son tasas futuras equivalentes. ¿Por qué? Porque lo que me dice esta curva es que a 30 días tú vas a poder prestarte dinero a 3.05%. A 120 días tú vas a poder prestarte dinero a 3.37%. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así,
la tasa equivalente para esta tasa de 30 días, para un mes, sería 0.2507. Y la tasa equivalente, digamos, sería a 4 meses, ¿verdad? Para esta tasa de 3.37 sería esta de acá, 1.1109%. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esos dos números y acá lo que hago es justamente, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Tengo la tasa inicial y tengo la tasa final. Yo puedo hallar con esas tasas la tasa implícita que está aquí, la tasa implícita futura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente más en el numerador siempre va la tasa más lejana. ¿De acuerdo? 1 más 1.19%, ¿verdad? Entre 1 más, aquí me faltó ponerle el entre 1 más la tasa equivalente a un mes, ¿no es cierto? Y tengo este factor, 1.00858.1, ¿no es cierto? Entonces, este factor de alguna manera me expresa la tasa implícita futura que habría entre enero y marzo del 2019. ¿De acuerdo? Pero es una tasa a 30 días, pues. O sea, lo que hallo, ese factor, digamos, acá esta es la tasa, acuérdense, esta es la tasa a 120 y esta es la tasa a 30. Entonces, la división entre esta como numerador y esta como denominador me expresa este factor que es que, digamos, lo que me hace es indicar cuánto sería más o menos el costo del financiamiento entre enero del 2019 y marzo del 2019. ¿De acuerdo? Pero es un trimestre. Yo tengo que expresar esto como una TEA para que haya comparabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, simple y llanamente, lo que hago es más potencia, 1 más esto de acá, ¿verdad? 1 punto, a ver, perdón, esto es 1 punto, un ratito, ¿eh? Este es el factor a 90 días. Ah, no, aquí ya lo tengo acá. Ya, aquí ya no tendría que sería así. Más potencia. ¿Ya? Entonces, lo que hago acá es poner este número, ¿verdad? Y aquí lo que hago es simplemente hallar la TEA, ¿no es cierto? Sería 12 sobre 3, ¿de acuerdo? 12 sobre 3, ¿sí? Entonces, y acá esto sería 1203 menos 1, ¿de acuerdo? 3.4769. ¿Se entendió el procedimiento, chicas? Nicole, ¿entendiste? Madeleine, ¿estás ahí? Bueno, a ver, prosigamos entonces. Recapitulando, ¿eh? De lo que se trata es de hallar una expresión matemática que me indique cuál es la tasa implícita futura que abarca, en este caso, un periodo futuro que va desde enero del 2019 hasta marzo del 2019.
estando yo en noviembre del 2018. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero hacer una cobertura de tasas de interés a futuro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ubicarme en el inicio y en el final del periodo futuro que yo quiero coberturar. ¿Ya? Entonces, y para eso, ¿qué cosa es lo que hago? Y para poder determinar la tasa, la posible tasa que va a regir durante ese periodo que yo quiero coberturar. Entonces, una vez que tengo, que ya sé lo que tengo que hacer, voy a ubicar los números para poder operar. Entonces, el inicio de enero, que sería el inicio, el 1 de enero o el 31 de diciembre como, del 2018, como ustedes quieran ver. Entonces, yo voy a mi curva de tasa de interés y obtengo la información siguiente. Esta curva me dice, de aquí, estando uno a fines del 2018, lo que me dice esta información es que a 30 días plazo, yo podría endeudarme o podría tomar un préstamo a una tasa de 3.05%. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi punto de inicio acá, en enero del 2019. Pero como yo quiero coberturar todo este plazo, ¿por qué? Porque el cupón que yo voy a pagar corresponde a estos 3 meses, o sea, al devengado de los intereses que se generan durante estos 3 meses. Entonces, yo lo que quiero es, lo que necesito, aparte de esta tasa inicial, necesito esta tasa final. Entonces voy a mi columna de datos, a mi tabla de datos, perdón, y allí ubico desde fines de noviembre hasta fines de marzo del 2019, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 30, 60, 90, 120 días. Entonces yo voy a mi tabla, a mi curva de tasa de interés y ubico el dato. A 120 días, desde hoy, con los datos de hoy, tú podrías endeudarte a una tasa de 3.37%. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el punto de inicio y el punto final. Tengo el punto de inicio acá a comienzo de enero y tengo acá el punto final que es fines de marzo, que es 3.37. Esas son las tasas efectivas anuales, ¿no es cierto? Entonces, con esos dos factores al inicio, al término del periodo que yo quiero coberturar, yo puedo calcular la tasa implícita de interés que rige por todo este plazo, por estos 3 meses. Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Como lo hicimos acá, ¿no es cierto? Este factor tiene en el numerador a la tasa equivalente a 120 días, que es esta de acá, 1.1109%, y en el denominador tiene a la tasa equivalente a 30 días, que es la que se ubicaría aquí al final de diciembre o al inicio del 2019, y la tasa equivalente viene a ser esta. Entonces, si yo expreso matemáticamente estos datos, poniendo como numerador a la tasa equivalente a 120 días y como denominador a la tasa equivalente a 30 días, entonces ese factor que se esté acá expresa la tasa, esta tasa, digamos, implícita a futuro durante el plazo de enero a marzo del 2019. ¿Ya? Pero como este factor es un factor, digamos, que expresa
90 días, yo lo que tengo que hacer es convertir ese factor a una tasa anual, o sea, a una TEA. Por eso hago la transformación y lo que obtengo es que la tasa FRA para este periodo sería 3.4769. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy a seguir haciendo acá, ¿no? Seguir construyendo esta tasa. Ya tengo la tasa 4, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hago es copiar esto de acá. Ahora calculo la tasa, en este caso, la tasa al séptimo mes, ¿verdad? Y eso sería lo siguiente, ¿no? Más potencia, ¿verdad? 1 más la tasa a 7 meses sería 210, 3.7, ¿verdad? 3.7, punto y coma, 7 entre 12. ¿De acuerdo? Y esto es menos 1. ¿Ok? Esta es la tasa equivalente a 210 días. ¿Ah? Vamos a hacerlo todo de una vez, ¿ya? Más lo que está ahí. Y ahora la tasa equivalente a 10 meses, ¿verdad? Sería más potencia uno más 4.07, punto y coma. 10 entre 12 menos 1. ¿Ok? Y lo último sería ya el último plazo, que sería 390 días, ¿verdad? Más potencia 1 más 4.45, ¿verdad? 1 más 4.45. 1 más 4.40, sí, efectivamente, 1.445, 0.445, perdón, y aquí sería 13 entre 12, ¿no es cierto? Porque son 13 meses hasta ese momento, ¿no? Esa sería la tasa a ver, ahí aquí que algo he hecho mal. A ver. Creo que faltaba restarle 1. Ah, verdad, ¿no? Sí, tienes razón, gracias. Tienes razón, gracias. Sería 13 entre 12 menos 1. Gracias, Nicole. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, y ahora lo que hago son los factores, ¿no? Los factores, ¿no? Simplemente igual que arriba, ¿verdad? Es simplemente le sumo una unidad más 1 más 2.14 entre 1 más lo que está aquí, ¿verdad? Ya tengo el factor. Y esto creo que lo puedo copiar, ¿no? Puedo copiar, puedo hacer el copia aquí. Ya, ahí está. Y nuevamente, o sea, acá también podría ser el mismo copy, porque eso es efectivamente, porque lo que voy a expresar son tasas a futuro para estos bloques, ¿no? Estos 4 bloques. Un bloque aquí, un segundo bloque aquí, un tercer bloque aquí y un cuarto bloque aquí, que representarían las tasas implícitas de endeudamiento para cada uno de estos periodos, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que sí me puede
Si lo copio, 4.40, 4.14, 4. Sí, está bien. Esas serían las tasas FRA. O sea, visto, o sea, hecho el cálculo desde noviembre del 2018, con estos datos de la curva, digamos, de tasa de interés a futuro, ¿no es cierto? A 7 días, a 15 días, a 30 días, a 120 días, a 210, a 300, hasta 390, obtengo como dato que para el primer trimestre del 2019, yo puedo concertar hoy un endeudamiento para cubrirme de cualquier eventualidad de dispersión de tasas en ese momento a la tasa de 3.4769. Para el segundo trimestre, para este bloque de acá, las tasas implícitas futuras de ese momento indican que yo podría hoy pactar un acuerdo de tasas a futuro al nivel de 4.1416%. Y para el tercer y cuarto trimestre serían 4.9385 y 5.7267 en el último trimestre del 2019, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para la resolución de este caso. Esto es un poco de matemática financiera, eso es un poquito medio, no es complicado, no es simplemente, digamos, poner un poco de atención, de comprensión, pero a veces también, yo les entiendo, ustedes pueden estar cansados después de, no sé si han tenido clases en la mañana, después de una prueba y todo eso, pero ¿qué se hace? No es lo que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen sobre esto, chicas? ¿Les ha quedado claro o no tienen clara la cuestión? Nicole. Sí, de todas maneras voy a revisarlo otra vez. ¿Ya? Pero sí, es como más práctica lo que hacíamos en Matefi. Entonces hay que saber practicarlo. Ya. Madeleine. Madeleine. Profe, sí, sí, más bien disculpe, no podía prender el micro porque había algo de ruido aquí. No te preocupes, pero tu percepción, Sí, no, ujú. ¿estás un poco confundida o está claro para ti esto, el procedimiento? No, ahora está más claro. Ya, de acuerdo. Muy bien, entonces, a ver, chicas, están ustedes dos, les agradezco, ¿no? Bueno, todos estamos aquí, yo estoy aquí para ayudarles a cooperar con ustedes al entendimiento del tema. Ahora pasa al caso 3, pero ¿ustedes están con físico como para seguir o cómo es? Bueno, de hecho, en un rato tendría una reunión, por eso le iba a pedir permiso, como faltaba un caso, iba a Ya, pedir permiso para salir de la reunión, porque ya, tengo otra después. ya está bien. Entonces, a ver, pues yo lo que les digo es lo siguiente, ¿no? Por lo menos hemos hecho estos dos casos, faltaría uno. A ustedes dos, en general, ¿no? Este video va a estar colgado hasta este momento. Y cualquier duda que tengan sobre la resolución de estos dos primeros casos, más el tercero que ustedes ya revisarán con el solucionario, por favor, me escriben. Y yo, pueden estar seguros que en el mismo día les respondo y cualquier tipo de duda que tengan, ¿ya? Entonces, quedemos así y, y nada, ¿no? Nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, Sí, José, profe. gracias. Ya, ok, Nicole.
Madeleine, ¿me escuchaste? Sí, sí le llegué a escuchar. Ya, entonces, nuevamente, para ti también, ¿no? Falta este último caso, que es un poco larguito, tienen el solucionario, Ujú. pero si tienen, de hecho que no dudo que vaya a surgirle alguna duda a ustedes, aunque de repente podemos, no sé, ¿no? Pienso que revísenlo y de repente la próxima práctica lo primero que hagamos sea este caso 3. De repente Claro, alguna porque cosa también me rápida. parece que lo del LIBOR, no sé si, o sea, yo no pude estar en la clase el lunes, pero sí he visto la grabación del profesor, pero me Sí. parece que no llegamos a ver LIBOR y este ejercicio sí tiene, no sé, Madeline, si te acuerdas, si vimos LIBOR ese día con Eh, el profesor. ajá. No ¿Llegamos me a he ver eso? conectado por el viaje. Ajá. Pero, Sí, pero yo creo que sí. no. Estaba yo también viendo la clase y me parece que no, pero como vamos a también retomar con suerte el lunes, vamos a tener 2 sesiones con el profesor. Vamos a ver si de repente podríamos dar un alcance con un ejercicio parecido del LIBOR y ya podríamos complementar para el próximo sábado. Sí, está bien, de acuerdo, no hay ningún problema. O sea, ya usted está un poco más fresca también, Ujú. y bueno, creo que la próxima seguimos con, no sé, seguiremos con derivados la próxima sesión. A ver, déjame ver un ratito antes que se retiren. La próxima práctica sería de que, a ver, vamos a ver acá. mm, Gestión, finanzas 2. La próxima práctica dirigida, forward. Bueno, es estructura de capital ya. Bueno, no importa, no importa. Unos 15 minutos de repente de la próxima sesión. Empezamos temprano, a las 3 en punto. Y ya, digamos, le damos vuelta a ese ejercicio, y ya proseguimos con lo demás. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Ya, Sí. ok, chicas, cuídense mucho, y bueno, ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ustedes votan? ¿O todavía? sí. Sí. Bueno, ojalá las cosas vayan bien mañana, pues. ¿Ya? Un abrazo para las dos y ya nos estamos viendo el próximo sábado. ¿De acuerdo? Ya, gracias, José. Gracias. Cuídense.